¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a Economía de Frente. En esta ocasión iniciamos fundamentalmente con temas internacionales porque vamos de lo general a lo particular. Ya llegó la recesión al mundo y a México, por supuesto, de que nos va a pegar, nos va a pegar. De ese asunto hablaremos con Alejandra Marcos y, como es costumbre, con Ernesto Fárez Santoscoy, conductor de este espacio. Gracias. Bueno, como dicta la costumbre y la decencia, saludamos primero a Alejandra Marcos. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida nuevamente a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un gusto saludarte como siempre. Muy halagada por la invitación. Muchas gracias, Ernesto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ustedes dos, bueno, todos nosotros los tres y el público, mejor que la economía internacional, sin lugar a dudas. ¿Qué qué nivel de facturas, Alejandra? Y sí, para empezar, te diría, estamos en el peor semestre en términos de rendimientos de mercados bursátiles desde 1970. Prácticamente todos los índices accionarios alrededor del mundo presentan una corrección de doble dígito. Inclusive la Bolsa Mexicana de Valores, que se había comportado bastante defensiva hacia el final del año pasado, pues hoy presenta un ajuste en estos primeros 6 meses del año de más del 10%. Y en ese sentido, pues nuevamente los inversionistas, los diversos agentes del mercado están bastante preocupados porque los datos que han salido muy recientemente apuntan a que posiblemente ya estemos en una recesión en Estados Unidos. Se revisaron por ahí los datos del PIB, por ejemplo, del primer trimestre del año, indican que el consumo no creció como debió haber crecido o como si se estimaba, crece la mitad de la primera revisión. El consumo es 2/3 partes de la economía americana. El mejor pronosticador, por dar un ejemplo más, de GDP Now, que actualiza muy puntualmente con todos los indicadores adelantados, pues está ya señalando una contracción del 2.1% en la economía norteamericana en el segundo trimestre de este año. Y o sea, la factura ya la estamos pagando. Correcto. Ernesto. Lo que ha habido es un cambio dramático de expectativas, ¿no? O sea, la caída del primer trimestre yo la entiendo más bien como un exceso de demanda. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tasa de crecimiento que tuvieron las importaciones americanas, que en la fórmula del PIB se le resta, pues creció tanto, las importaciones crecieron tanto, que generó que todo el PIB se fuera a una tasa negativa. Salió más negativa ahora. Pero, pues digamos que lo que estábamos viendo antes eran comportamientos de los mercados que estaban descontando un escenario de estanflación, donde por la guerra de Rusia contra Ucrania y las medidas de confinamiento social en China, pues estaban generando una presión inflacionaria adicional tremenda, y eso es lo que se estaba reflejando en los mercados. Sin embargo, en las últimas 2 semanas, casi desde la primera semana de junio para acá, ha habido a su vez un cambio radical en las tendencias de los precios, por ejemplo, de las materias primas. Hablo tanto de hidrocarburos, o sea, petróleo, gas, han caído más de 10%. Precios de gasolina, bueno, el precio del gas ha caído más de 20%, 30%. En el caso de metales, tanto metales preciosos como el cobre, también traen caídas entre el 15 al 20%. Y luego los precios de los granos,
Hay que recordarle a nuestros amigos que pues, los granos habían subido mucho porque pues, los principales productores de maíz y de trigo son Ucrania y Rusia. Y pues como están bloqueadas las comunicaciones por barco para la salida de los granos del Mar Muerto, pues se subieron y además pues no se está produciendo normalmente, ¿no? Bueno, pues ha habido una caída también de más de 30% en maíz, en trigo, en soya, que no tiene que ver tanto con el problema de Rusia y Ucrania, más de 20% de baja. Y entonces, esto todavía no se ve en las expectativas de los economistas, pero a mí me parece que, no descarto que vamos a tener meses de deflación. En el mundo. En el mundo. El día de ayer, antier, el precio del petróleo ya estaba abajo de $100. Y junto con esto, las tasas de interés de largo plazo, de los bonos del Tesoro, los que estaban al 3.30, pues ahora están al 2.80, las tasas a 10 años. ¿Qué nos está diciendo esto? Que los mercados, no nada más los financieros, sino los mercados de la economía real también, empiezan a descontar que la recesión no se va a dar como, por ejemplo, nosotros teníamos contemplado en nuestro escenario base, que se iba a dar por ahí de finales del año entrante. No, más bien lo que están descontando los mercados es que ya, como bien apunta Alejandra, probablemente estemos entrando a la recesión y se vendrá una contracción de la demanda y por lo tanto la inflación, que hoy es muy alta, probablemente se revierta. Eso es lo que estamos viendo ya con ese comportamiento de los mercados y de las tasas, porque esta baja de tasas nos quisiera decir que probablemente la Reserva Federal más adelante tenga que de nueva cuenta bajar tasas de interés. Alejandra, eso es la factura que tuvimos que pagar por el sobreestímulo al que fueron expuestas las economías en el año de 2020 y 2021. Sí, y yo te diría varias cosas ahí puntualmente. Uno, tuvimos una política fiscal y monetaria ultra laxa en Estados Unidos. Es cierto, aventaron dinero como no habíamos visto en la historia, yo te diría, reciente o en los últimos probablemente 100 años en Estados Unidos. En Europa también lo estábamos viendo. Pero no nada más es estas continuas políticas monetarias y fiscales muy acomodaticias de la pandemia. Si se acuerdan, vienen implementándose desde la crisis financiera desde el 2008 y por primera vez estamos viendo una inflación que se ha acelerado en niveles no vistos en Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 40 años. Pero también es un hecho que agravó muchísimo la situación, estos choques energéticos por la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, sí, puntualmente estamos finalmente pagando esta factura de la impresión. A mí no me gustaría decir exagerada porque en ese momento pareciera que las medidas lo requerían para suavizar el ciclo económico, pero lo que estamos viendo sin duda alguna es la puesta en marcha de reversa en esta liquidez enorme. Ahora, me gustaría nada más abordar algo ahí que dijo Ernesto. Yo creo que en estas condiciones de desaceleración puntual fuerte, inclusive recesión en Estados Unidos y con una posible tendencia de baja en la inflación, porque es cierto, ya empiezan a descontar los mercados acciones menos agresivas por parte de la Reserva Federal. Aún así me parece que la Reserva Federal en la siguiente reunión va a subir la tasa de 75 puntos base y que va a seguir subiendo la tasa, porque si bien es cierto que estamos ya no frente a un aterrizaje suave, sino a una muy marcada desaceleración, sí tenemos la inflación más alta y me parecería al final de cuentas que va a seguir actuando, aunque no en la agresividad o en la contundencia que habían incorporado los mercados. Permítanme una pausa y continuamos con esta discusión. Con mucho gusto aquí en Economía de Frente.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión el más de privilegio su tener- programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus La carta por sí existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. ¿Querías apuntar algo a lo dicho por Alejandra, Ernesto? Sí, Alejandra habla de que pues esto se debe, a esta inflación tan alta que se ha dado, se debe a las políticas extremas, tanto fiscales como monetarias, que se dieron. Y decía, bueno, pues es que no se veían tan injustificables en su momento por la pandemia. Pero me parece que la factura realmente se la debemos a lo lento que fue la Reserva Federal en tomar la decisión o en reconocer que la inflación no era tan temporal. O sea, creo que el principal culpable es la Reserva Federal. Tardaron demasiado en reconocer que la inflación era pues más persistente de lo que ellos mismos aseguraban, ¿no? O sea, se la pasaron año y medio completito diciendo que la inflación era temporal, ¿no? Ya habíamos hablado en este programa de aquella caricatura que salió que me pareció buenísima, no la olvidaría nunca, de dos dinosaurios que estaban viendo para arriba en el cielo a un meteorito y decían: relájate, es temporal. Bueno, ahora, es importante, Alejandra, en esa factura tan grande que comenzamos a pagar, ¿se habrá provocado daño estructural? Es decir, la sobreinyección de recursos a la economía por la situación de la pandemia, ¿pudo haber causado algún daño estructural en las economías o en la economía global? Yo te diría puntualmente sí, y me parece que se crearon burbujas en ciertos activos relevantes y que la factura, a final de cuentas, es que vamos a tener una inflación, en mi opinión, elevada por un tiempo prolongado. Es decir, esta inflación que la Reserva Federal apunta a que va a acabar en 2% el próximo año, a mí se me hace que va a ser sumamente difícil y complejo de lograr, inclusive con recesión. Ahora, ¿no podrá ayudar, Ernesto, el hecho que están comenzando a bajar algunos commodities, algunas materias primas? Sí, digo, bien, nunca hemos estado en una situación igual, ¿no? O sea que hace un rato yo hablé de que sí es probable ver algunos meses con deflación, o sea, con inflación negativa. No negativo. Muy probablemente lo vamos a ver en los siguientes meses inmediatos, pero la inflación en los últimos 12 meses pues, está tan alta que para que vaya bajando, pues eso va a ser muy poco a poco la inflación anualizada, ¿no? Digo, eso habría que precisarlo para que el público no vea que somos muy inconsistentes, ¿no? Para que se entienda lo que estamos tratando de decir. Si una caída de la demanda en Estados Unidos puede empezar a actuar para que la inflación vaya cediendo, pero todavía hay muchas cosas que resolver. Yo ponía el ejemplo de que ha habido efectos secundarios y terciarios en los precios hacia el alza. Por ejemplo, el precio alto del maíz y el precio alto del petróleo ha generado una demanda extraordinaria sobre otro tipo de productos como la caña de azúcar o la miel de maple o la miel de agave, que han tenido un incremento de precios porque se ha incrementado la demanda, porque a su vez los azúcares hechos de glucosa de maíz han subido exageradamente, ¿no?
Pues, bueno, para que se desinfle toda esta cadena de impactos de las que acabo de hablar en este ejemplo, pues todavía le cuelga. Ahora, ¿qué tan extendida la ves, Alejandra, la recesión? Vamos a suponer que empezara en este año, en teoría, incluso en el segundo trimestre, y Estados Unidos, a reserva de ver detalles, ya estaría perfilándose en la recesión. Sí, antes de contestar puntualmente esa pregunta, me gustaría abonar algo que también dijo Ernesto, tratando de concluir estos niveles de inflación y esta formación de precios en segundo y en tercer orden. Y es que se nos olvida que todavía tenemos disrupciones en las cadenas de suministro. Los choques de la oferta siguen vigentes. Y mientras esos no se corrijan en la economía real, difícilmente la inflación va a tender a bajar. Ahora, puntualmente con respecto a qué tanto puede durar la recesión, creo que va a depender de varios factores. Uno, pues sí, qué tanto sea hábil la Reserva Federal en recalibrar, dada la coyuntura y el complejo entorno actual, esta política monetaria que sigue siendo acomodaticia, por cierto. O sea, la tasa ni siquiera ha llegado en terreno restrictivo. La segunda, sin duda, tendría que ver con esta regularización de las cadenas de suministro y el balance que se logre entre oferta y demanda. Pero me parece que puntualmente lo más rescatable es, si la recesión es muy profunda, probablemente tengamos este efecto rebote en el 2023. De lo contrario, va a ser muy lastimosa y vamos a ligar pues varios trimestres con crecimiento negativo, a lo mejor muy moderado, para después hacia el 2023 tender a recuperar la actividad económica. Pero es una gran interrogante porque hay muchas variables con una enorme incertidumbre que no nos permiten ver con exactitud y con claridad qué podemos esperar hacia adelante. Bueno, vamos a ir a una pausa, Ernesto, para que veamos este asunto, de apunte a esta idea que acaba de manejar Alejandra y sobre todo cómo vemos a México en este contexto. Regresamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Ernesto, tu apunte. Bien. Sí puede ser una recesión larga. En promedio las recesiones duran alrededor de 11 meses. Cuando están provocadas por alguna cuestión extraordinaria, con algún golpe a la economía, como fue, por ejemplo, la crisis hipotecaria, ¿no? que quebró el sistema financiero norteamericano, la recesión duró 14 meses. Solo las grandes depresiones, como la que tuvimos en los años 30, en el siglo pasado, pueden durar 2-3 años, ¿no? O más. O hasta más. Creo que todo apunta a que tengamos una recesión larga, no muy profunda, porque no hay un efecto adicional a lo que fue la pandemia, un efecto nuevo, como que esté quebrando el sistema financiero o algo. Es simplemente una combinación de que la inflación está alta
y que entonces el Banco Central, como ya está en pleno empleo, está sobrecalentada la economía, pues tiene que actuar para enfriar la economía. Entonces me parece que la recesión va a ser suave en Estados Unidos. Sí. Pero a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo la ves en México? A ver qué dice Alejandra, pues yo la veo complicada. De miedo. ¿Por qué? Porque no ha habido suficiente inversión. Tuvimos esta semana datos de inversión fija bruta para el mes de abril, un crecimiento de 1.9. Buenos, ¿no? Buenos. Sí, abril contra marzo todavía hubo buen crecimiento en la inversión. En términos anuales, pues también se ve bien. Se ve en varios sectores, pocos sectores como es la edificación están en cero de crecimiento, pero en otros se ve, y uno se preguntaría, bueno, con tanta desconfianza, ¿cómo es que la inflación esté mejorando? Bueno, en primer lugar, la base de comparación es muy baja, tan baja que todavía estamos alrededor de 15% abajo de cómo estaba la inversión antes de que empezara el sexenio. Y lo mismo en la inversión privada que en la inversión pública, pero sí sigue habiendo inversión gracias al TEMEC. O sea, sí conozco muchos proyectos de inversión, de expansión industrial, pero por las grandes oportunidades que tenemos por el cierre de plantas en China, de inversionistas americanos, de empresa americana, y que están buscando pues, tener plantas más cerca del centro de consumo. Se llama el nearshoring, ¿no? Sí. Bueno, pues ese fenómeno nos está ayudando, a pesar de toda la desconfianza y de la inseguridad y de todas las políticas públicas en contra de la inversión privada y de la política fiscal, que tampoco ayuda. Bueno, pues, a pesar de todo eso, pues México está recibiendo cierta inversión para el sector exportador. Bien, Alejandra. Veo con ojos un poquito menos optimistas de lo que dice Ernesto. Con respecto a la inversión, sí es cierto, se dieron estos datos de inversión fija bruta, pero sí hay que tomar en cuenta, la inversión se ha venido desdibujando de manera importantísima con respecto a la proporción que guarda contra el Producto Interno Bruto. Sí es cierto, estamos muy por debajo de los niveles máximos alcanzados en el 2018, en el segundo trimestre del 2018, de hecho. Y me parece que hacia adelante lo que se deteriora muchísimo es el panorama de crecimiento potencial. Sin inversión a la larga, una vez agotada la capacidad ociosa en México, pues vamos a tender a decrecer. En ese sentido, sí me parece que el nearshoring ofrece una oportunidad única, sin duda, porque aparte las empresas ya se dieron cuenta que tener su fábrica en China ni siquiera es eficiente por los costos de logística, por la enorme complejidad que ha traído la pandemia. Se hicieron visibles que estas cadenas de suministro ni siquiera estaban integradas. Entonces, me parece que sí ofrece una súper buena oportunidad, pero seguimos insistiendo en esta administración de privilegiar un sector diferente al privado para detonar el crecimiento. Entonces, creo que es una asignatura sin duda pendiente. Ofrece la cercanía y la vecindad con Estados Unidos una oportunidad única. La coyuntura actual, los cierres de los principales puertos y ciudades en China, la oportunidad para que México levante la mano y pueda capitalizar esas oportunidades, pero la realidad es que estamos viendo una inversión que apenas y crece, 1.9% mes a mes, 8.4% en términos anuales, y yo te diría, pues doble dígito abajo de máximos históricos. Ahora, abordando el tema, y no sé si haya tiempo, la recesión en México, cómo nos va a caer, si realmente Estados Unidos cae en una recesión. Yo creo que inclusive el deterioro en el panorama es mucho mayor. Hay que recordar que lo que más crece en México son las exportaciones por la demanda agregada en Estados Unidos, con una demanda agregada que se destruye y no solo no crece, sino decrece en Estados Unidos, pues a falta de inversión
sin remesas en México, pues a dónde se va a ir el consumo, y tampoco vemos cómo en México le pueda dar la vuelta a una recesión en Estados Unidos. Entonces, irremediablemente caeríamos, yo creería, en terreno negativo en México. Así también lo están apuntando los indicadores adelantados de actividad económica del IMEF, que fueron publicados hace unos días, en donde ya las manufacturas, el sector manufacturero está en terreno de contracción, ¿no? Y los servicios se han venido deteriorando de manera muy puntual. Entonces, esto que celebramos que, en México nos fue re bien en el primer trimestre del año, nada más hay que irnos con cautela, porque en el segundo, sin duda, el panorama puede ser muy, muy diferente. Lo increíble es que todavía hay algo de inversión. Claro, claro. O a lo mejor repunta demasiado tarde. Sí. Pero, pues, digamos, el nivel de inversión que tenemos en relación a lo que teníamos antes nos hace ver que falta inversión. Y entonces, con caída de pedidos en el campo, de pedidos en la manufactura, del sector exportador, con un mercado interno pues tan débil, pues sí, probablemente tengamos nosotros una recesión amplificada respecto de la inflación americana. Bien, pues ha sido un placer haber compartido con ustedes esta mesa de análisis. Muchas gracias, Alejandra. Bienvenida, como siempre, está tu casa, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Ya no nos castigues, no nos des plazos tan largos, ¿no? Muchas gracias, Ernesto Farrell, como siempre. Gracias a ustedes, un gusto saludarles. Gracias. Hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente. Gracias.